Despreciado fue y desechado por perversos que escondían de él el rostro al pasar. Tal sufrimiento por mí llevó. Muy buenas, le habla el hermano Roldán Chinchilla, predicador y evangelista de la Iglesia de Cristo en Sarchí. Gracias por acompañarme en este momento. Estamos iniciando el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Oremos para que el Señor nos dé sabiduría y entender su palabra. Amado Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das. Padre, dirige nuestra mente, nuestro corazón a entender tu palabra y a ponerla en práctica. Gracias, Señor, porque esta es una forma que pusiste, Señor, para que nosotros en todo tiempo, tus hijos, podamos entender tu voluntad. Quédate con nosotros, guíanos con el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Este capítulo 2 inicia el mensaje a las iglesias y comenzará con el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Éfeso es una iglesia que había dejado su primer amor. Y lo había dejado por diferentes circunstancias. Y es algo que también nos pasa hoy en día. La ciudad de Éfeso está en lo que hoy se conoce como el país de Turquía. Ahí están no solamente Éfeso, sino las demás iglesias a las que el libro de Apocalipsis va dirigido sus mensajes. Ahí donde tenemos la flecha azul, usted puede ver la ubicación de Éfeso en la zona. Usted puede buscar un mapa global y ubicar, o en internet y buscar dónde se encuentra la región de el Asia de aquellos tiempos, hoy conocido como Turquía. La ciudad de Éfeso se fundó a orillas del río Caistro y se fundó unos 1000 años antes de Cristo. Está ubicada actualmente a 5 kilómetros del mar Egeo. Actualmente está separada del mar, pero en los tiempos bíblicos quedaba a orillas del mar. Esta diferencia se debe a los sedimentos del río que se van acumulando y hacen que el mar se retire por la acumulación de tierra. Tenían un puerto muy importante para el Imperio Romano, un puerto que servía de paso y llegada de las mercaderías de Oriente hacia Roma. También tenía un teatro para 24.500 personas. Imagínense lo que es en aquel tiempo, amados hermanos, tener un teatro para tal cantidad de personas. También tenía un templo, el templo a Diana. Bueno, los griegos le llamaban Artemisa y los romanos le llamaban Diana, lo cual este templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La imagen que tenemos, que parece muy extraña para nosotros, es la diosa Artemisa, que los griegos, ¿y por qué digo los griegos? Bueno, porque Éfeso primero fue una ciudad griega, posteriormente fue conquistada por los romanos. Así que recordemos que los griegos tenían sus dioses, los cuales pasan a los romanos con un poco de diferencia en los nombres. Pero decíamos que esta diosa se le representaba con muchos pechos y era la diosa de la fertilidad. Era la diosa a la cual se le atribuía no solamente la fertilidad de los animales, sino también la del ser humano y la fertilidad también de las plantas y sus frutos y sus cosechas. Y este templo era sumamente importante. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia y era la ciudad más importante en esa región. Así que también Éfeso jugó un importante papel para la difusión del evangelio. La ciudad de Éfeso sirvió de sede para que el apóstol Pablo pudiera viajar a otras ciudades cercanas
y moverse hacia otras regiones a partir de la ciudad de Éfeso. En tiempos de Pablo, Éfeso era la cuarta ciudad más poblada del imperio, con unas 250,000 personas que la habitaban. Así que podemos ver la importancia de Éfeso, no solamente para extender el evangelio, sino también para el propio imperio romano. 250,000 personas era bastante para una ciudad antigua. Y aquí tenemos la foto del teatro, como les comentaba, para 24,500 personas. Recordar que en aquel tiempo los teatros no eran bajo techo, eran abiertos. Se buscaba un lugar, una colina donde se pudiera labrar la roca y aprovechar para ir haciendo los estrados, los asientos, y las personas quedaban en el fondo, dando posibilidad para que las ondas sonoras llegaran a todos. Éfeso actualmente es una ciudad muy importante para el turismo, y esta es una imagen de lo que pudo haber sido el templo de Diana. El templo de Diana era el principal templo a esa diosa en todo el imperio. Este templo data de mucho más tiempo atrás, aproximadamente unos 200 años antes de Cristo, que para la época de Pablo todavía estaba en pie. Del versículo 1 al 7, dice así la escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Antes de comenzar a analizar este mensaje a la iglesia de Éfeso, déjeme comentar la imagen que tenemos en la pantalla. Esta imagen es un bautisterio. Es un bautisterio encontrado en las ruinas de una iglesia en Éfeso. Éfeso se caracteriza por tener muchas ruinas, y entre sus ruinas o entre sus joyas arqueológicas hay varias edificaciones que pertenecieron a iglesias cristianas. Y lo que vemos aquí son ruinas de una iglesia cristiana, de un templo cristiano. Y lo que tenemos en el piso, en esa fosa, es un bautisterio. No lo digo yo, lo dicen los arqueólogos. Y quiero que preste atención que desde el inicio del evangelio hasta aproximadamente unos 250 años después, el bautismo se realizó por medio de la inmersión. Si el bautismo hubiese sido por medio de rociamiento, como algunos grupos lo hacen, este bautisterio no hubiera sido necesario ser construido. Sin embargo, los primeros cristianos entendían de qué se trataba el bautismo,
porque el bautismo significa inmersión, no aspersión. Quiero que tengan en cuenta esta idea para cuando desarrollemos este tema o este mensaje a la iglesia en Éfeso. Comencemos. Dice el texto, escribe al ángel, y ya habíamos entendido que la palabra ángel se podía referir a los ancianos, al predicador o a los líderes de la iglesia. El mensaje va dirigido a aquellos hermanos líderes para que ellos puedan transmitirlo a las iglesias. Éfeso había sido llamada la joya de Asia. Así se le llamaba a Éfeso, la joya de Asia. Pablo en el capítulo 19 de Hechos llega por primera vez a Éfeso. Pablo llega a Éfeso y predica el evangelio, y en el versículo 23 y 28 se levanta un alboroto por cuanto Pablo predicaba enérgicamente contra la idolatría. Entonces aquellos artesanos que se dedicaban a hacer estatuas, figuras de Diana, estaban viendo cómo sus ganancias se estaban rebajando porque había llegado alguien a decir que Diana no era una verdadera diosa, y se armó un alboroto. En el capítulo 20 vemos nuevamente a Pablo en Éfeso, quien se quedó en la región por casi 3 años. Usted puede hacer una pausa al video y buscar estos versículos para que usted pueda constatar estos hechos que estamos hablando de lo que Pablo vivió en Éfeso. Pablo escribió también una carta a los cristianos de Éfeso, la cual nosotros conocemos a los efesios, y en esta ocasión la escribió cuando él estaba preso en Roma, poco antes de ser sacrificado o de ser muerto. Pablo también envió a Timoteo a trabajar ahí, 1 Timoteo 1:13. Lo encargó a trabajar en Éfeso y corregir ciertas cosas que se estaban saliendo de lo normal y de lo correcto. El apóstol Juan pasó sus últimos años de vida allí. Esa es la tradición y es posible que sea lo correcto. Juan no experimentó una muerte violenta porque Jesús le había prometido una vida o una muerte sin violencia. El versículo 1 nos enseña también acerca de las 7 estrellas en su mano. Hay alguien que tiene estas 7 estrellas en su mano. Este es Jesús. Y tener las cosas en la mano significa o tiene un simbolismo de control de la situación. Es como el que tiene el control del televisor en su mano. Él sabe o él puede manejarlo a su gusto y él puede manejarlo a su deseo. O también podemos utilizar el ejemplo de aquel que tiene las llaves en su mano. Él es el que tiene el control. Así que Jesús tiene las iglesias en su mano, porque las estrellas son símbolos de las iglesias, si ustedes recordarán. El versículo 2 dice que yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Jesús todo lo conoce porque Él está en medio de su pueblo. Así que, amado amigo y amado hermano, usted necesita entender que a pesar de las dificultades que podamos experimentar en nuestras vidas, Jesús está en medio de nosotros. Conoce nuestra obra, sabe cuánto trabajamos para Él y sabe cuánto no trabajamos para Él. Sabe cuándo el cansancio por la obra, ese arduo trabajo por su obra, no por ir a trabajar al campo, no por ir a atender los ganados. Ese no es el tipo de trabajo en el cual se refiere aquí. Está hablando de la obra que se hace para el Señor.
Jesús también, amados hermanos, conoce todo lo que hacemos para engrandecer su obra. Sabe cuando nosotros predicamos el Evangelio. Sabe cuando nosotros le hablamos a nuestra familia. Se entera cuando nosotros sufrimos y somos despreciados. Él conoce todo. Pero Jesús también conoce la paciencia que nosotros ejercemos en nuestra vida cristiana. La paciencia en la Escritura es la capacidad de resistir las pruebas sin quejarnos. Qué difícil o qué diferente es cuando nosotros nos pasa algo y nos estamos quejando de todo. Esta hermana no madura, este hermano no quiere aprender, este hermano no quiere seguir creciendo. Eso nos afecta a nosotros grandemente, pero tenemos paciencia con ellos porque los amamos. El cristiano resiste sin quejarse las aflicciones y las pruebas. El cristiano no tiene ese tipo de situaciones de estarse quejando constantemente por las situaciones que vive en su vida. Aquí tenemos una moneda encontrada en las excavaciones, en una de las tantas excavaciones en la ciudad de Éfeso. El versículo 3 es sumamente sorprendente porque dice que no puedes soportar a los malos. Qué interesante, amados hermanos. La palabra malo no solamente se puede referir a gente de mal carácter. O sea, no estamos hablando solamente de aquellos que fuera de la iglesia le hacen la vida imposible a los cristianos y a la misma iglesia, sino que puede incluso referirse a los falsos apóstoles. Dice, no puede soportar a los malos. Esto es lo otro que aprendemos de este versículo. Y has probado los que se dicen ser apóstoles, falsos apóstoles. Amados hermanos, los cristianos de Éfeso no se dejaban engañar así por cualquiera que llegaba y decía yo soy apóstol. Lastimosamente hoy son muchos los que se dejan engañar, aceptan y hasta se sienten orgullosos de decir que tienen un apóstol en medio de ellos. Pero los cristianos de Éfeso no eran así. También, y vamos a verlo más adelante, se puede referir a los nicolaitas. Los nicolaitas parecieran ser que son discípulos o seguidores de un tal Nicolás. Eso lo vamos a ver en el versículo 6 más adelante. Pero cuando el texto dice que no puede soportar a los malos, no solamente se refiere a aquellas personas malvadas de carácter, sino también a los falsos apóstoles y a los falsos maestros como los seguidores de Nicolás. El cuarto punto que aprendemos en el versículo 2 es que los cristianos de Éfeso probaban a aquellos que decían ser apóstoles. ¿Y cómo se prueba a alguien? Con la escritura. Lo que una persona dice debe ir de acuerdo con lo que dice la escritura. Y los cristianos, especialmente los cuales nos regimos por el Nuevo Testamento, comprobamos la enseñanza de cualquiera, la comprobamos si tiene su paralelo con la escritura del Nuevo Testamento. Esta iglesia combatía a los falsos apóstoles, falsos profetas y falsos maestros. ¿Cómo se prueba? ¿Y qué se hace con un falso apóstol, profeta y maestro? Romanos 16:17 dice que debemos apartarnos de ellos. ¿Qué se hace con aquellos que son malos, que tienen una conducta inmoral? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:9 al 11 que debemos señalarlos y apartarnos de ellos. Y Juan mismo en la primera carta, en su primer carta, en el capítulo 4, versículo 1, dice que hay muchos engañadores y que debemos señalarlos. Usted nuevamente puede parar el video y tomarse un tiempo para leer estos versículos. ¿Qué se hace con un falso apóstol, profeta, maestro que no tiene la sana doctrina? Porque hay muchos lobos
disfrazados de ovejas. Así que no nos dejemos engañar, hermanos, porque así como habían falsos maestros en medio de los primeros cristianos, también hoy en día abundan los falsos apóstoles, profetas, maestros y hasta pastores. El versículo 3 dice que ellos habían sufrido y habían tenido paciencia. Esta iglesia era una iglesia que soportaba la aflicción que vivía en medio de ellas. No salían corriendo a buscar otra iglesia, porque no había otra iglesia. Los cristianos no podían o no tenían la opción que el mundo religioso tiene hoy en día, donde vemos a las personas decepcionadas salir de un grupo y entran a otro. Se decepcionan de ese otro grupo y van a otro. Y por último deciden no ir a ninguna. Y cuando uno les presenta el evangelio de la verdad y les enseña con la escritura cómo Cristo instituyó las cosas, ya no quieren saber nada de nadie más. Esta iglesia soportaba la persecución, la burla del pueblo, de la familia. Y qué fortaleza tenían estos. También la referencia puede referirse a la angustia que produce tener falsos apóstoles y maestros en medio de ellos. Ellos tenían que ser firmes para mantener la sana doctrina. Y no es fácil, amados hermanos, en medio de la hermandad, tener firmeza cuando hay falsas enseñanzas. Hoy en día los pastores evangélicos les fascina tener el control y el gobierno de la iglesia, donde nadie puede debatir lo que enseñan, lo que hacen, lo que dicen, porque son los dueños de las iglesias y no permiten que nadie les contradiga. Los cristianos en Éfeso, amados hermanos, tenían que mantenerse dentro de la iglesia y combatir las cosas que no estaban bien. Lo segundo que aprendemos de este versículo es cómo ellos habían trabajado arduamente por amor de mi nombre. Era una iglesia que constantemente, a pesar de las tribulaciones, no dejaban de predicar el evangelio y mantener su fidelidad, enseñar a los hermanos y también contrarrestar las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Yo puedo imaginarme a estos hermanos reuniéndose constantemente para analizar las falsas enseñanzas y dejar plasmada y fortalecida a los hermanos con lo que los apóstoles habían enseñado. Y es que solo con trabajo, amados hermanos, se pueden superar los obstáculos. Cuando vienen las dificultades y bajamos los brazos, entonces vendrá el fracaso. Usted, amado hermano, amado amigo, no deje de edificar la obra de Cristo, porque entonces todo el esfuerzo caerá. Lo tercero que vemos en este versículo 3 es que ellos no habían desmayado. Dice, y no has desmayado. Era una iglesia que trabajaba, no bajaba los brazos, sino por el contrario. El versículo 4 nos dice que Jesús tiene algo que señalarles que no está bien. Dice, tengo algo contra ti. Ay, amado hermano, ojalá que Cristo no tenga, por lo menos no muchas cosas, porque no somos perfectos, pero que no tenga muchas cosas contra nosotros. Cristo conoce las cosas buenas de nosotros, pero también conoce las cosas negativas en nosotros. A Cristo no lo podemos engañar. Y Jesús les dice que ellos habían dejado su primer amor, habían dejado de amarlo de la misma manera que lo amaban al principio. Ellos tenían una enfermedad oculta. Ellos pensaban que nadie se iba a dar cuenta, pero las cosas se dan cuenta, amados hermanos. Aún nosotros podemos ver a aquellos hermanos que ya no están comprometidos con el Señor como lo estaban antes. No están comprometidos con la iglesia como lo estaban al principio. No están comprometidos con las cosas que edifican como lo estaban antes.
Esto es una enfermedad oculta en muchos cristianos también hoy en día. Eso es una enfermedad del corazón, un corazón frío que se va enfriando poco a poco. Es una enfermedad espiritual mortal. ¿Por qué? Porque nos puede causar la muerte espiritual. Ya su amor no era como al principio, y así hay muchos hoy en día que también han abandonado el amor hacia Cristo y su obra. Ya no es intenso, ya no es total, ya no es un amor íntimo con Jesús. Los golpes, las aflicciones, la persecución pudieron hacer que el amor de los cristianos de Éfeso se fuese enfriando. El versículo 5 les dice Jesús a los cristianos de Éfeso que debían recordar de dónde habían caído. Jesús necesitaba recordarles cuál había sido su condición primera, y ahora ellos han caído. Jesús, amados hermanos, nos invita a mirar hacia atrás para que podamos recordar aquel primer amor. Y es que recordar es muy importante. Recordar ese primer amor, esos primeros momentos con Cristo son sumamente importantes. El momento del bautismo, el momento en que se nos predicó el Evangelio, el momento en que fuimos salvos. Es importante, amados hermanos, porque olvidar lo que Cristo ha hecho por nosotros es una ingratitud. Es algo muy ingrato olvidarnos de Cristo después de todo lo que Él sufrió por nosotros. Por el contrario, recordar nos hará volver a enamorarnos de aquel que nos salvó. Esto es lo mismo que uno aconseja a las parejas que están en crisis. Recuerden cuando se enamoraban, recuerden cuando usted vio a esa muchacha, recuerde cuando usted vio a ese muchacho y comenzó a enamorarse de él, el tiempo que pasaron juntos. Todo esto, amados hermanos, es similar con Cristo. Lo segundo que aprendemos de este versículo es que Jesús les dice que debían de arrepentirse. ¿Pero arrepentirse de qué? Arrepentirse de sus acciones. La palabra arrepentirse conlleva un cambio de la mente, un cambio de pensamientos, porque nuestras acciones van a depender de nuestra manera de pensar. Así que es un buen consejo el que Jesús nos da. Y nos recordamos la parábola de los dos hijos. Un padre tenía dos hijos. Al primero le dijo: hijo, ve a trabajar a la viña. Y el hijo le dijo que no. Pero después, arrepentido por la forma en que le había hablado a su padre, fue a trabajar. Posiblemente este muchacho había recordado todos los esfuerzos de su padre trabajando en la viña para que a ellos no les faltase nada. Podía recordar a su padre amoroso volviendo del campo con sus manos lastimadas, pero que también era alguien que se había esforzado por él. Mientras que el segundo hijo, el padre le dijo: ve a trabajar también a la viña. Y el hijo le dijo que sí, pero no fue. Nosotros necesitamos entender que el arrepentimiento es el único camino para poder agradar a Cristo de nuestras condiciones estancadas, paralíticas espiritualmente. Lo tercero que aprendemos de este versículo es que si ellos no se arrepentían y volvían a su primer amor, Cristo iba a quitar su candelero de su lugar. Si el candelero es quitado, amados hermanos, la luz es quitada también. Recordemos que el candelero es símbolo de la iglesia. La iglesia da su luz en medio de las tinieblas. Quitar el candelero es símbolo de quitar la luz que ellos alumbran a los demás. Y presta atención, no solamente no habrá luz para alrededor, sino para el mismo candelero. Así que, amados hermanos, la advertencia de Jesús es muy delicada. Incluye a los mismos cristianos como al mundo,
Qué triste, amados hermanos, cuando ya los cristianos no alumbran ni para ellos mismos ni para los demás. Eso es algo muy crítico y hoy en día es muy señalado por los inconversos y aquellos que ya no quieren nada con la iglesia. Jesús está diciendo que Él quitará a la iglesia de aquel lugar si no se arrepienten, si su condición de apatía, si su condición de haber perdido su amor por Él continuaba. Dice el versículo 6 que había algo que todavía agradaba a Jesús, y era que los cristianos de Éfeso aborrecían las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas eran seguidores de un tal Nicolás. No sabemos exactamente quién es este Nicolás. Algunos lo señalan o lo refieren como un Nicolás que aparece en las escrituras, pero esto no es seguro. Posiblemente este Nicolás se hacía llamar apóstol o maestro o profeta. No lo sabemos tampoco, pero en vista del contexto que venimos analizando, era muy posible que este Nicolás se hacía llamar o pasar por alguno grande en medio de los cristianos. Pero sin duda alguna, este Nicolás sí era un falso maestro. Este Nicolás, de que era falso maestro, lo era. Y muy posiblemente relacionado con el gnosticismo, o sea, una corriente que se mezcló, una corriente griega, un pensamiento griego, que se mezcló con el cristianismo y que comenzó unos 10 o 15 años atrás a mezclarse con la enseñanza correcta y verdadera del Evangelio. Estas doctrinas gnósticas eran contra la deidad de Cristo especialmente. Decía que Cristo no había venido en carne, por eso Juan en sus cartas deja muy claro que Cristo había venido en la carne, y el que negaba esto era el anticristo, o sea, un enemigo de Cristo. Eso es lo que significa la palabra anticristo. Y también la enseñanza gnóstica decía que las personas podían vivir en conductas que el cristianismo negaba que se podían practicar. ¿Por qué? Bueno, porque una cosa es el espíritu y otra cosa es el cuerpo. Así que con el espíritu agradamos a Dios y con nuestro cuerpo agradamos la carne. Así que si podemos pecar, no hay ningún problema, porque nuestro espíritu es el que se va a salvar. Esta doctrina gnóstica, amados hermanos, hoy se ve reflejada en doctrinas de demonios como la famosa salvos, siempre salvos. Esta doctrina de hoy en día, producida por el calvinismo y que está presente en las iglesias bautistas y otras iglesias evangélicas, dice que una persona que ha sido salva será salva siempre, aunque ella caiga en pecado y aunque ella practique el pecado o viva en el pecado, porque su alma ya fue salva en algún momento atrás. Esta es una doctrina errada que ha quedado hasta el día de hoy gracias al gnosticismo. El versículo 7, Jesús dice que si ellos vencieran, si ellos son vencedores, Jesús les dará de comer del árbol de la vida. Este árbol de la vida nos recuerda a aquel segundo árbol que quedó en el Edén. Habían dos árboles en el Edén que Dios le dijo al hombre, de uno de ellos no vas a comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el segundo árbol de la vida se les fue quitado. Bueno, ahora Jesús menciona que a los vencedores Él les dará de comer de ese árbol de la vida. Y es que Jesús tiene una promesa para el vencedor. Jesús tiene su promesa para los que son fieles al final. Esto, amados hermanos, es símbolo de vida eterna en el paraíso eterno. Símbolo de que Jesús es el que nos provee la vida eterna.
Las promesas, amados hermanos, son solamente para los vencedores. No hay términos medios y tampoco hay nada para los perdedores, para los infieles, para los inconstantes, para los incrédulos, para los que dudan, para los cobardes. No hay ningún premio. Jesús dará el árbol de la vida una vez que estemos allá en el paraíso, un árbol en el cual nos dará vida eterna. Ese árbol es Cristo mismo. Él nos dará de Él mismo, amados hermanos. No es que haya un árbol físico o espiritual allá. El simbolismo es que Jesús es nuestra vida eterna y Él nos dará de ese árbol por la eternidad. Que Dios les bendiga. Y el próximo video seguiremos con el mensaje a Esmirna. Gracias por acompañarnos. Despreciado fue y desechado por perversos que escondían de él el rostro al pasar, al sufrimiento por mí.